Hola, soy Montserrat Reyes, tengo 39 años, soy una mujer, vivo en Barcelona, tengo discapacidad, pertenezco al colectivo LGTB y llevo 10 años dedicada al sector asegurador. Soy una persona enamorada de la vida, de cada día que yo amanezco cada día y estoy enamorada del día, por lo tanto lo vivo con felicidad, venga como venga. Sí que es verdad que hay días más duros y hay días menos, pero esto al final lo tenemos todas las personas. Me puedo levantar un día y como hace más calor estoy más cansada, pero eso me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier persona. Para mí no es un problema tener una discapacidad, para mí es una oportunidad de ser mejor cada día, de aprender muchas cosas nuevas cada día y sobre todo no perder la ilusión de vivir. Un día me di cuenta que mi propio sector me estaba discriminando. A la hora de ir a pedir una hipoteca, de hacerte un seguro de vida, la respuesta para mí es no, no puedes tenerlo, aparte de otros seguros, ¿no? Pero en ese momento fui consciente de muchas cosas y me puse a investigar sobre esta práctica que es muy habitual. Investigué y me di cuenta de que era una práctica ilegal y que a través de la colaboración yo estoy convencida de que se puede solucionar. Entonces me puse manos a la obra y me puse a crear un proyecto de Monsegur. Es una correduría de seguros inclusiva que lo que quiere es acercar el seguro a personas como yo, que en España somos aproximadamente 6 millones de personas que no podemos acceder a un seguro personal, ya sea por tener una discapacidad, ya sea por haber tenido una enfermedad, ya sea por tener una diversidad sexual o etc. ser migrante, tener VIH. Somos muchísimas personas que estamos discriminadas. La primera reacción que me encuentro es que la gente no, o sea, es como cara de expresión de susto, ¿qué me estás contando? ¿No? Siempre me pasa lo mismo, no sabía que esto sucedía, ¿no? Entonces, para mí, Monsegur, una de las cosas principales que tiene en su misión es visibilizar la problemática, porque por eso estamos aquí. Uno de los motivos, ¿no? Porque hay que visibilizar que personas con diversidad, y digo diversidad porque no solo es funcional, sino diferentes personas, nos discriminan a día de hoy con un no y vete para tu casa. O sea, ya no es vamos a hablar, vamos a mirar, no, es no y ya está. Entonces, esto se tiene que visibilizar, se tiene que ayudar también a las compañías y a las instituciones a entender, una vez más, que la diversidad no es un inconveniente, sino que es una oportunidad en todos los sentidos. Y creo que lo primero es visibilizar, sensibilizar para poder solucionar el problema, que abre las puertas a todo el mundo. Seas una persona sin diversidad, con diversidad, tengas una empresa social, tengas una entidad sin ánimo de lucro, pero sí que es verdad que ponemos foco en los seguros de entidades sin ánimo de lucro y empresas sociales que gestionan a personas con diversidad, porque ahí es donde nos encontramos que igualmente hay cláusulas excluyentes. Tú imagínate, un caso práctico que se entiende mucho más. Soy una entidad que trabaja con personas con discapacidad. Al final, yo, por ejemplo, soy voluntaria de una entidad que trabaja con personas con discapacidad. Yo tengo discapacidad y soy voluntaria. Pues en esta póliza de voluntariado nos hemos dado cuenta que hay una cláusula que me excluye a mí ese servicio porque tengo una discapacidad, por lo tanto estoy excluida. Y eso la entidad sin ánimo de lucro a veces ni lo sabe. Bueno, de hecho, he tenido también otra empresa antiguamente. Lo que pasa es que no es nada fácil. No es nada fácil porque, a ver, yo no vengo de una familia adinerada, tengo discapacidad, soy mujer y encima soy lesbiana, entonces tengo como todos los puntos para que no tener fácil tirar un negocio para adelante o tener ayudas en general, ¿no? Entonces, yo creo que he tenido que sobreesforzarme mucho para poder conseguirlo. Y sí que es verdad que yo he notado un cambio sustancial en cuando yo era persona asalariada a cuando ahora soy dueña de mi propia empresa. ¿Por qué? Porque todas esas opresiones que he contado son unas opresiones que a mí me dan alegría de vivir, pero cuando estás trabajando para otro es una preocupación absoluta. ¿Qué dirán sí? ¿Qué dirán sí? Entonces, para eso prefiero sobreesforzarme para tener un negocio propio que sobreesforzarme cada día para que no se me note la discapacidad, para que el nombre de mi pareja acabe en una vocal masculina o para diferentes cosas que nos van pasando cada día. Entonces,
Estoy muy contenta de ser empresaria, de ser autónoma y de levantarme cada día sabiendo que mi diversidad es maravillosa y que no lo tengo que esconder, que lo voy a decir y nadie me va a juzgar o me va a bajar el sueldo o me van a despedir. Entonces, el cambio a empresaria es una maravilla. Yo creo que la inclusión tiene que ser transversal, tiene que ir desde el liderazgo hasta el producto final. Si tú como empresaria montas una empresa, tienes que ser consciente de que tienes una responsabilidad social y que tienes que dar oportunidades a todo tipo de personas. Eso te va a enriquecer y es una oportunidad, pero aparte es una responsabilidad que tenemos como sociedad, porque el mundo es para todos. Las personas líderes de esa empresa tienen que tener conciencia, dar formación a sus empleadas y el producto final que esté adaptado a todo tipo de personas. Tiene que ser transversal y eso es un trabajo muy duro, que tienes que ser persona valiente y persona que se esfuerce, pero es que es lo que toca. Mira, si soy justa, te diré que no soy 100% inclusiva, porque es muy difícil. Yo creo que todas las personas, tengamos diversidad o no, tenemos la obligación de formarnos, de acercarnos a entidades que sí trabajan para que las empresas sean inclusivas y cada día hacer un pasito más. Porque yo a lo mejor yo tengo la diversidad en las venas, pero a lo mejor de personas migrantes no tengo tanta información como de diversidad funcional. Por lo tanto, creo que, yo estoy haciendo pasos muy interesantes. A mí me gustaría formar un equipo de personas diversas a nivel de plantilla. De hecho, lo que haría yo en mi caso es acercarme a entidades como la FEM o como otras entidades que pueden tener personas con diversidad que están buscando empleo y a través de esas entidades poderlas contratar. Eso lo haría, porque si lo hago yo por mis medios, por muy inclusiva que sea, no la voy a hacer bien, porque no es mi trabajo. Yo de aquí a 10 años me visualizo en un local de Barcelona, con un cartel grande que ponga Montsegur Seguros Inclusivos, con un equipo maravilloso, multidiverso, una persona migrante, una persona con discapacidad, una persona del colectivo trans, es decir, un equipo enriquecido absolutamente, y que a través de aquí podamos hacer un impacto social que en este caso es enfocado al sector asegurador, pero que no deja de ser un impacto social para muchos más sectores, ¿no? Dando el ejemplo de que se pueden hacer las cosas, de que las opresiones se pueden transformar en oportunidad y todo el beneficio que pueda sacar de todo este deseo, ¿no? O toda esta visualización, reinvertirlo en acción social en general, ¿no? Esto es para mí lo que daría sentido a mi visualización de aquí a 10 años.